Vamos a comenzar con este curso de Revit de Estructuras 2017 con el tema BIM, Autodesk y Autodesk Revit, ¿no? Hablando de lo que es la metodología BIM. Los objetivos de aprendizaje de este pequeño capítulo es describir el concepto y el flujo de trabajo en el Building Information Modeling. Como ustedes saben, nosotros estamos comenzando este curso y vamos a definir lo que es el Building Information Modeling y cómo está su flujo de trabajo impuesto por el software Revit 2017. ¿Qué es BIM? Como ustedes saben, BIM es Building Information Modeling, el acrónimo de modelado de la información de un edificio, que es la simulación del ciclo de vida de una edificación, que incluye desde el diseño, la concepción, la construcción, hasta la administración del edificio, hasta cuando se pueda demoler. Este proceso nos permite coordinar y actualizar, compartir los datos de diseño entre todos los miembros del equipo en todas las disciplinas. Y esa es la ventaja, ¿no?, que tiene BIM sobre otros sistemas como podría ser el CAD. Revit es un modelador de edificios paramétrico, al igual que otros softwares que de repente vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir paramétrico? Paramétrico significa que tiene relaciones establecidas, es decir, un muro tiene relaciones con sus losas, con sus componentes internos, con su terrajeo, con muchas cosas. Pertenece a los edificios porque se encarga de las edificaciones y no a la infraestructura. Para la infraestructura nosotros podemos usar otros softwares como por ejemplo InfraWorks. En el caso de modelador, ¿por qué se le dice que es un modelador? Porque reúne toda la información en pleno del proyecto, desde los metrados, los planos, las visualizaciones, los detalles, las leyendas. Toda esa información está en un modelo único. Ese modelo es un conjunto de información. Ya no tenemos archivos por separado, ¿no? El plano por aquí, el corte por allá, el detalle por acá, la memoria, etcétera, etcétera, los datos, ¿no?, en el rótulo, sino todo está en un solo archivo, y ese archivo se llama modelo, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de las especialidades, hablamos de Revit y sus especialidades, ¿no? En este caso, Revit presenta varias herramientas para todas las especialidades que confluyen en una sola. Antiguamente había una herramienta para lo que es arquitectura, otra herramienta para lo que son estructuras y lo que son instalaciones. Existía Revit Arquitectura, Revit Estructuras, pero ahora todo está unificado en Revit a secas, ¿no? Es muy importante que la versión del software que se actualiza cada año sea la misma entre todos los miembros del trabajo, porque si no va a haber un problema de comunicación, ¿no? Como en el AutoCAD, recuerdan que teníamos los archivos del 2007, se pueden leer por un 2014, pero en un 2014 no puede ser leído por un AutoCAD 2007, ¿no? Tenemos la misma particularidad aquí. Pero aún peor, ¿no? Porque las conversiones, por ejemplo, si yo tengo un Revit 2014, el Revit 2015 lo va a abrir, pero una vez que lo abre, el Revit 2014 no lo va a volver a leer, no lo va a poder abrir, así que tienen que tener todos la misma versión del software, y eso es muy muy importante. Aquí hay que hacer un buen parangón acerca de lo que es la vista tradicional. La vista tradicional en la que nosotros realizábamos los proyectos partía de planos. Nosotros la información que teníamos para determinado proyecto, en este caso un proyecto de edificaciones, la poníamos en planos, y esos planos alimentaban de repente un modelo para definir secciones, para definir elevaciones, para definir los documentos de construcción, ¿no? Construction documents, como vemos en esta figura. Esa es la vista tradicional de cómo algunos realizaban sus expedientes técnicos. En la vista en BIM, nosotros tenemos una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Esto es, primero que nada, bidireccional, y se parte del modelo. El modelo es lo primero que nosotros deberíamos hacer en un flujo de trabajo de diseño completo. Y del modelo se pueden extraer y actualizar planos, elevaciones, tablas o metrados, secciones y los documentos de construcción. Es decir, ya no es como en la vista tradicional, que los planos alimentaban el modelo y el modelo te botaba secciones o elevaciones, sino que acá es bidireccional con todos los datos que nosotros necesitamos. Son dos vistas diferentes, la tradicional y la vista que tenemos con BIM. También tenemos que ver qué términos en Revit nos son útiles. Para comenzar, en realidad vamos a ver un montón de términos, ¿no? Por ejemplo, cada uno de esos elementos que tiene Revit se llaman familias, ¿no?
esas familias pueden ser, por ejemplo, huéspedes, o pueden ser componentes, pueden ser vistas, pueden ser referencias o anotaciones. Poco a poco vamos a ir viendo esto, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una vista que se llama Plan View, es una vista de elevación, ¿no? En este caso tenemos una vista en planta, en la cual ese simbolito que está en la parte de View es una vista en elevación. Si nosotros le hacemos doble clic, nos vamos a ir a la elevación desde el punto de vista donde está puesto el elemento. Los componentes son elementos que están localizados en algún tipo de elemento. Existen dos, el elemento huésped, por ejemplo, lo que es el host, porque pueden ser paredes o que pueden ser losas o lo que son suelos, pueden albergar dentro de ellos a otros, ¿sí? A otros elementos, ¿no? Por ejemplo, una puerta tiene que estar alojada dentro de un muro. Una ventana tiene que estar alojada dentro de un muro. Y así en el caso contrario tenemos a los componentes. Son los que tienen que estar alojados sobre alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, la puerta es un componente que se coloca en un muro, ¿sí? Son pequeños conceptos que vamos a ir viendo. ¿Qué otro vemos? ¿Qué otro elemento, término vamos a verlo? Son lo que son las vistas. Tenemos diferentes tipos de vista en planta, vista en elevación, vista en sección, vista en detalles, y cada una de estas es congruente entre ellas. Tenemos lo que son las referencias y las anotaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las referencias serían nuestras grillas. También podemos tener como referencias a nuestros niveles. En este caso también tenemos lo que son anotaciones, por ejemplo, el texto que se coloca, las etiquetas que vamos a colocar, todos esos elementos son anotaciones que nosotros podemos utilizar más adelante. Y hay que tener bien en claro cómo trabaja Revit con los documentos de construcción. En el flujo de trabajo, como lo veíamos aquí, en este flujo de trabajo los documentos de construcción eran el entregable. El entregable eran los planos que nosotros le entregamos con el expediente técnico. Este tipo de planos, ¿no? En Revit nosotros no nos enfocamos en hacer planos, nos enfocamos en alimentar el modelo de información y los planos simplemente son visualizaciones, extracciones del modelo. A final de cuentas es bastante sencillo hacerlo y la verdad lo mejor de la metodología BIM o del uso de un software como Revit es que nosotros a final de cuentas vamos a poder actualizar estos planos de una manera rápida. Si hay algún tipo de cambio, nosotros no tenemos que modificar los planos, sino los planos se van a mover automáticamente, bueno, casi siempre, y vamos a tener que actualizar muy poca información. Y es lo que pasa, ¿no? Un flujo de trabajo de diseño siempre va a tender a la mejora, es decir, a encontrar errores y a mejorarlos. Y lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un modelo bien realizado, registrar los cambios y los planos, o todos los documentos de construcción que pueden ser metrados, que pueden ser programaciones, que pueden ser detalles, se van a actualizar rápidamente. Y eso es lo más interesante de todos los documentos de construcción. Bueno, hasta ahí es una pequeña introducción de todo lo que es BIM, BIM y Revit 2017. Y lo que vamos a hacer es un poco ver en el siguiente tema la parte de la interfaz de Revit, ¿no? Que hay que mencionar que es muy intuitiva y súper eficiente. Muchas gracias.